Buenas noches, bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo tiempo que vamos a estar aquí en comunión con la palabra de Dios y con la presencia de nuestro buen Dios. Pues como todas las veces quiero comenzar elevando una oración para que nuestro buen Dios pueda ayudarnos en este tiempo. Ayúdeme, acompáñame en oración por favor. Bendito Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, reconociendo nuestras incapacidades, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, anhelamos esta noche que tú nos hables, nos enseñes tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones. Te entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de San Marcos, en el capítulo 8, a partir del versículo 14 al versículo 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 al versículo 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, hablando de Jesús, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Que el Señor añada bendición a su palabra. Queremos en esta noche hablar con el título Mente natural o mente espiritual. Bueno, creo yo que las vivencias de los discípulos al lado del Señor Jesucristo, cuando Él estaba en esta tierra en forma humana, creo yo que puede asemejarse con nuestra vida cotidiana. Aunque no tenemos el privilegio de poder ver a Jesús físicamente, pero Él nos ha dado su Espíritu para que podamos también nosotros experimentar y recibir lo que los discípulos también experimentaron y recibieron directamente del Señor cuando estaba aquí en esta tierra. Creo yo que los 3 años que los discípulos caminaron con el Señor fue un entrenamiento para que ellos pudieran ejercer sus sentidos espirituales, especialmente renovar su manera de pensar, su manera de ver las cosas de Dios. Nosotros sabemos que los discípulos eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así que su contexto teológico, digamos así, pues ellos conocían la palabra de Dios. Al menos el Antiguo Testamento, los libros escritos por Moisés y por todos los profetas hasta Malaquías, ellos lo leían, lo enseñaban en la sinagoga, los padres enseñaban a sus hijos, así que ellos conocían las cosas de Dios. Pero cuando Dios mismo vino a esta tierra en forma humana, porque la Escritura dice que grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne, es decir, que Dios, que es invisible, que es espíritu, tomó forma humana para darse a conocer a la humanidad y para que a través de ese cuerpo humano pudiera morir por nuestros pecados y luego resucitar al tercer día para nuestra justificación.
Así que esos 3 años que los discípulos caminaron con el Señor fue un constante entrenamiento acerca de las cosas espirituales. Y es por eso que vemos muchas veces que el Señor les llama la atención a ellos. Les reprende, les exhorta, les enseña también, por supuesto. Pero hay momentos en que el Señor también exhorta a sus discípulos. Y en estos pasajes que hemos leído, pues podemos ver las limitaciones que los discípulos todavía tenían cuando el Señor les quería mostrar o enseñar o advertir acerca de una verdad espiritual, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el mensaje del Señor, sus enseñanzas y sus obras revelaban verdades espirituales. Pero Él, para que podamos entender o para que los discípulos puedan entender, usaba, ¿no?, de las cosas terrenales, las vivencias, las experiencias terrenales, para poder enseñar verdades espirituales, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de que Él es el pan de vida eterna, en Juan 6:49 al verso 52 dice, le está hablando el Señor al pueblo, que estaba la multitud al lado escuchando, le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Está haciendo referencia al pueblo de Israel que salió de Egipto y en el desierto caminaron 40 años rumbo a la tierra prometida. Ahí el Señor los alimentó con un alimento llamado maná que descendía del cielo todas las mañanas. Ese era su alimento para ellos, no les faltó nunca el alimento. Y dice que vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, físicamente murieron. Y dice, este es el pan que desciende del cielo, hablando de Él, para que el que de Él come no muera. Yo soy, dice el Señor, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, hablando de su cuerpo, hablando de su sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, dice, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, Jesús estaba hablando de una verdad espiritual. Está hablando de su sacrificio. Cuando habla de su carne, está hablando de su sacrificio, de que iba a morir y que iba a entregar su cuerpo para que a través de su sacrificio podamos tener vida eterna. Y cuando habla de comer su carne, no está hablando que seamos caníbales y podamos comer su carne física, sino habla de apropiarnos por medio de la fe en su sacrificio, en su muerte, en su sepultura y su resurrección, y en base a esa fe poder tener la vida eterna. Así como el pan natural sirve para sustentar el cuerpo, el pan del cielo, que es Jesús, es el único que puede sustentar o sostener nuestra alma, nuestro espíritu y darnos la vida eterna. Pero la gente no le entendía, porque ellos decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Estaban hablando o estaban entendiendo mal lo que Jesús estaba enseñando. Por ejemplo, vemos también cuando el Señor habla acerca del nuevo nacimiento. Un hombre llamado Nicodemo, un maestro de entre los fariseos, se acercó de noche al Señor y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le dice a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se queda pensando y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y volver a nacer? Por supuesto que Jesús no le está hablando de un nacimiento natural, físico. Jesús le está hablando del nacimiento espiritual. Está usando una experiencia humana, natural o terrenal, para enseñarle una verdad espiritual a Nicodemo. Que si él quería entrar
y ver al reino de Dios, que es un reino invisible pero real, tendría que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, habla de un nacimiento espiritual que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero Nicodemo no entendía, a pesar que era un maestro. No le dijo el Señor, tienes que ser parte de una religión para poder entrar al reino de Dios. No, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Gloria a Dios. Pero el propósito principal de las enseñanzas, de las señales, de los milagros que el Señor hacía, no era para exhibir, vanagloriarse a sí mismo, no. Sino su propósito era que la gente pudiera ver a través de sus señales, de sus milagros, de sus enseñanzas, puedan ver a Dios en él y pudieran creer que él no era un hombre ordinario, común, sino que era Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. Por eso cuando Juan en el capítulo 20, verso 30 y 31 escribe estas palabras que son contundentes y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tanto las obras que Jesús hizo, que quedaron registradas en los evangelios por testigos oculares, presenciales, como los apóstoles Juan, Mateo, Marcos, Lucas, que escribieron los 4 evangelios. Ellos escribieron de primera mano lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon, y registraron todas las maravillas que el Señor hizo. Pero todas esas señales que Jesús hacía, vuelvo a decir, y las que los apóstoles escribieron, han sido hechas y escritas solamente con el propósito de que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto significa que los escritos de los evangelios no simplemente son hechos históricos que uno lo puede leer como una historieta más, no, sino para que al leer esas historias reales que sucedieron, puedan hacer la fe en el corazón de una persona y pueda creer en Jesús, que murió, que fue sepultado y resucitado para nuestra salvación, para nuestra justificación. Ese es el propósito final. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús siempre usaba cosas naturales, terrenales, para enseñar verdades espirituales. Ahora, en este caso Jesús les estaba hablando a sus discípulos que se cuidasen de la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura sabemos que es un elemento físico que cuando se pone en una masa, la levadura hace que esa masa se comience a hinchar, a acrecentar, ¿no? La levadura pues es sinónimo del mal en la Biblia. Muchos pasajes de la Biblia nos habla que la levadura simboliza el mal, simboliza el pecado, y en este caso simboliza la hipocresía y la doctrina de los fariseos y de Herodes. Entonces Jesús está usando algo natural para enseñarle a sus discípulos algo espiritual. Amén. Entonces, pero ellos no entendieron. Ellos estaban preocupados por la falta de pan. Pensaban que Jesús no quería que coman el pan de los fariseos y de Herodes. Pero Jesús les estaba hablando espiritualmente, para que ellos pudieran desarrollar sus sentidos espirituales y así comprender las enseñanzas que Jesús les estaba dando. Jesús estaba hablando de una levadura que es símbolo del mal, del pecado, y que ellos tenían que tener cuidado. Pero ellos comenzaron a pensar que Jesús les estaba hablando acerca
del pan físico. Y como ellos habían solamente traído un pan, se habían olvidado de traer más cantidad de pan, porque momentos antes Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Y cuando Jesús habla de la levadura, su mente natural de ellos comenzaron a relacionar con el pan, que se hacía también con levadura. Ellos pensaban que Jesús estaba diciéndoles: no vayan a comer el pan de los fariseos y de Herodes, porque está contaminado o tiene levadura. Tengan cuidado de contaminarse con eso. Pero Jesús le estaba enseñando de que esa levadura era un símbolo del pecado, de la hipocresía y de la doctrina de los fariseos. Ahora, hay algunas características que aquí podemos ver en estos pasajes que hemos leído de la mente natural. Unas características que usted y yo vamos a poder ver en esta noche. Número 1. Cuando una persona tiene una mente natural, siempre confunde las cosas espirituales con las cosas terrenales. Siempre confunde las cosas espirituales con las cosas terrenales. En el verso 14 que hemos leído aquí dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Estaban confundiendo la cosa espiritual que Jesús le estaba enseñando, la verdad espiritual que Jesús le estaba enseñando, con algo terrenal, con algo natural. Es como Nicodemo también, cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba mezclando una cosa con otra. ¿Se da cuenta? Una mente natural es así, confunde las cosas espirituales con las cosas naturales. ¿Qué más? Un hombre o una mujer que tiene una mente natural siempre serán contenciosos respecto a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Porque cuando el Señor le habló acerca de la levadura, que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos comenzaron a discutir. Comenzó la contienda, porque como no entendían lo que Jesús les quería decir, comenzaron a discutir, porque no trajeron pan. Y eso nos habla o nos hace ver también algunos momentos o situaciones que vivieron, por ejemplo, la iglesia de Corintio. Cuando Pablo le escribe su primera carta a los Corintios, Pablo es informado que hay contienda en Corintio. Entre hermanos hay contención. Y luego Pablo dice que ustedes todavía son carnales, todavía son niños en Cristo, porque todavía hay contienda y celo y envidia. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? En el capítulo 1, el verso 11 dice, hasta el verso 13, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Había contienda en la iglesia de Corintio. Había pleitos, había discusión. ¿Por qué? Porque ellos estaban confundiendo, ¿ya? Estaban confundiendo la forma en que Dios usaba a cada ministro que le estaba predicando la palabra de Dios a ellos. Como, por ejemplo, Apolos, Cefas y Pablo. Ellos habían sido quienes habían llevado la palabra, pero ellos, ¿qué pasa? Estaban prácticamente idolatrando a los líderes. Y uno decían: bueno, a mí me gusta cómo predica Apolos, a mí me gusta cómo predica Cefas, es diferente, mejor, tiene más sabiduría. Y otros decían: no, a mí me gusta Pablo. Y otros que supuestamente se creían más espiritual decían: yo soy de Cristo, porque bueno, Cristo es superior. Habían 4 grupos ahí y estaban contendiendo, porque su mente natural
que estaba acostumbrado a la idolatría, y Corinto era una ciudad idólatra. Ustedes saben que la idolatría siempre practica lo que es la devoción a un sinnúmero de dioses. A eso se le llama el politeísmo. Siempre las culturas o los pueblos que practicaban la idolatría siempre han inventado muchos dioses, muchos ídolos. Hoy en día en nuestra cultura misma, en nuestro contexto que vivimos religioso, hay cantidad de santos y vírgenes y patrones y patronas, etcétera, para todos los gustos, ¿verdad? La misma cosa, es su mente humana natural, estaban ellos prácticamente, ¿no?, aplicándolo a su vida cristiana, porque estaban divididos en 4 grupos, porque ellos simpatizaban con uno, con otro y con otro, y así estaban totalmente divididos. Y Pablo comienza a enseñarles a ellos a pensar de una forma espiritual y no natural. En 1 Corintios capítulo 3, el verso 5 al 7 dice: ¿qué pues es Pablo? Le dice. ¿Y qué es Apolos? O sea, ¿qué somos nosotros? Está diciendo Pablo, para que ustedes pongan su mirada en nosotros. Dice, servidores. Simplemente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo está diciendo, ustedes tienen que mirarnos a nosotros, a los líderes. No como grandes hombres de Dios, de tal manera que voy a irme detrás de uno. No, sino simplemente somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Evangelio. Y dice también, eso según lo que a cada uno concedió el Señor, porque a cada uno Dios le reparte una forma especial y diferente de cómo enseñar y predicar la palabra de Dios. Cada pastor, cada ministro es diferente el uno al otro, porque Dios le da una capacidad diferente. Aunque el mensaje es el mismo, pero la forma en cómo llegamos a las personas es un don muy particular que Dios le da a cada uno y lo capacita de esta manera. Por eso en el verso 6 dice, yo planté, dice Pablo. O sea, yo le sembré la palabra de Dios. Apolos, dice, regó. Vino otro que es Apolo, otro líder, regó la palabra. Seguía predicando la palabra. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo le está enseñando a pensar espiritualmente y no naturalmente, porque la mente natural siempre busca contiendas, pleitos, divisiones en la iglesia. Y en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, en la casa y en cualquier lugar, una persona que no ha desarrollado, un cristiano que no ha desarrollado una mente espiritual, siempre va a contender por cualquier cosa. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está enfocándole su mente en Dios, su mirada en Dios. Así que ni el que plante es algo. O sea, Pablo dijo, así que yo no soy nada. Porque él es el que le llevó el evangelio a los corintios. Ni el que riega, Apolo, que siguió ministrándoles la palabra. Sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, quien debe ser honrado, quien debe ser admirado, no es el hombre por su carisma, por su unción, por su sabiduría o por el don que Dios le ha dado, sino Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual. ¿Se da cuenta cuán importante es que nosotros podamos desarrollar una mente espiritual? ¿Cuántas cosas o cuántos pleitos nos evitaríamos? Imagínese usted, hermanos. También otra característica que ahí mismo vemos en el pasaje que hemos leído como cita para meditar al comienzo. La tercera característica de una mente natural es que tiene limitaciones mentales para aceptar las verdades espirituales. Jesús le dice ahí, ¿no entendéis ni comprendéis? Porque los vio discutiendo. Tal vez Juan le dijo a Pedro, oye, ¿por qué no trajiste más pan? Te olvidaste de traer pan. O tú hubieras traído una canasta de pan, tantos panes que ha sobrado, hubiéramos traído. Estaban discutiendo entre ellos, estaban contendiendo.
Porque ellos pensaban que Jesús le estaba hablando del pan natural. ¿Por qué no trajeron más pan? Y entonces el Señor dice, ¿no entendéis ni comprendéis? La palabra entender aquí significa ejercer la mente para percibir con la mente una verdad espiritual. Jesús les está diciendo, mire, ustedes han visto que yo he hecho la multiplicación de los panes y los peces con poquitos peces y poquitos panes. Y no han aplicado su mente para entender qué significa esa señal, que he querido enseñarles que mientras que caminen conmigo nunca les va a faltar el pan. Eso es lo que Jesús les estaba tratando de enseñar también. No era para que ellos se enfocaran en ese momento en el pan, sino en ese momento Jesús les estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, que es la falsa doctrina, que es el pecado, la hipocresía, etcétera, el mal. Y por eso que Jesús le llama la atención y dice, ¿no entendéis ni comprendéis? Ellos no ejercieron su mente para percibir a través de ese milagro que Jesús estaba haciendo y de lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento para poder comprender una verdad espiritual. Jesús les estaba hablando de que tengan cuidado de las doctrinas de los fariseos y de Herodes, los cuales son como la levadura que puede contaminar. Amén, hermanos, gloria al Señor. Ahora, en Mateo capítulo 15 vemos otro momento que también sucede en la vida de los discípulos. Los fariseos se cuidaban de mantenerse limpios por fuera y no por dentro. Siempre que llegaban de alguna actividad y querían comer algún alimento, se lavaban las manos, porque si no se lavaban las manos era sinónimo de pecado. Ya condenaban a cualquiera que no pecaba, que no se lavaba la mano, perdón, ya los condenaban, los mandaban al castigo eterno, al infierno. Y entonces un día sus discípulos comenzaron a comer sin lavarse las manos y los fariseos los condenaban. Y entonces Jesús les comienza a hablar acerca de que ellos estaban más cuidadosos de la parte externa y no de la parte interna de su ser, su corazón. Y entonces Jesús comienza a hablarles a los fariseos de esa manera. Y los discípulos no entendieron. En el capítulo 15, verso 15 de Mateo dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, Jesús. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Los discípulos no podían comprender lo que Jesús les estaba enseñando, pero ahí Jesús les llama la atención y dice, ¿cómo? ¿También vosotros sois sin entendimiento? O sea, cuando un hombre tiene una mente natural, tiene limitaciones en su mente para poder entender las verdades espirituales. Y eso en muchos momentos de la vida de los discípulos al lado de Jesús experimentaron esas limitaciones, porque no comprendían lo que Jesús les estaba tratando de enseñar. Jesús estaba tratando de que ellos ejercitaran su capacidad mental y pudieran percibir las verdades espirituales que de otra manera no se podría entender. Otra característica de una persona que tiene una mente natural es que tienen dureza de corazón. Y Jesús ahí mismo en ese pasaje dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, un corazón endurecido es un corazón que no permite que la palabra de Dios penetre a lo profundo de su ser. Hay una dureza. La palabra de Dios rebota porque tienen el corazón endurecido, porque tienen una mentalidad natural, terrenal.
Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 19, versos 7 y 8, cuando le preguntan acerca del divorcio que Moisés permitió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Jesús estaba hablando acerca del matrimonio, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento en el tiempo de Moisés? La gente tenía un corazón endurecido y no querían reconciliarse, porque problemas en el matrimonio siempre han habido y van a haber. Pero para eso existe el perdón, para eso existe la reconciliación, ¿verdad? Pero ellos, como no querían doblegar, tenían un corazón endurecido, no querían tal vez buscar una solución para su matrimonio, entonces Moisés se vio forzado a autorizar a que ellos le den o le firmen una carta de divorcio, una carta de repudio. Pero Jesús le dice: eso Moisés lo permitió porque ellos endurecieron su corazón. Pero le dice: al principio no fue así. Jesús le está llevando al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, solamente una pareja. Ambos se unieron y fueron una sola carne. Y esa es la voluntad de Dios cuando habla acerca del matrimonio, de que si los hombres se unen a una mujer, un hombre y una mujer unen sus vidas en santo matrimonio, ya no hay divorcio, no existe el divorcio. Y si se divorcia por violencia o por cualquier cosa justificada, el hombre y la mujer no pueden ya rehacer sus vidas, como en muchos lugares se permite, pero hay que ir al principio, dice Jesús. Entonces, cuando una persona tiene una mentalidad natural, tiene el corazón endurecido, no quiere aceptar la verdad de Dios en su mente, y entonces su corazón no puede ser doblegado, porque es en la mente donde uno recibe también la palabra de Dios, y es en el corazón donde uno acepta a obedecer lo que el Señor enseña. Es por eso que Moisés, tal vez al no ver que querían dar su brazo a torcer, entonces dijo: pues fírmenle una carta de repudio. También otra característica de una persona que tiene una mente natural es que tiene falta de percepción para las verdades espirituales que la palabra de Dios enseña a través de las cosas terrenales. Por eso Jesús, en ese mismo pasaje que hemos leído, dice: teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Le está hablando de que ustedes me tienen ojos, están viendo que yo he hecho la multiplicación de los panes y los peces de una forma sobrenatural. He hecho ese milagro, y aún habiéndolo visto, ustedes no pueden, teniendo ojos no pueden ver eso, no pueden ver mi poder. Y teniendo oídos, no escuchan ustedes lo que les estoy enseñando. No han ejercitado sus ojos espirituales ni sus oídos espirituales. Por eso que en 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, y el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Jesucristo, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra cosa, otra característica es que una persona que tiene una mente natural siempre se olvidan de las cosas que Dios hizo en su vida para sanarlos, para proveerlos, para salvarlos o para transformar sus vidas. Por eso le dice ahí en ese mismo pasaje: ¿y no recordáis, no se acuerdan lo que yo acabo de hacer con los panes y los peces?
¿No se acuerdan cómo se multiplicaron o se olvidaron? Ya les está diciendo para que se pongan a discutir que no tienen pan. ¿Qué está pasando? Jesús les está diciendo. ¿No se acuerdan? En el verso 19 le dice, cuando partí el pan, Jesús les comienza a hacer recordar. Cuando partí el pan, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12, o sea que sí se acordaban, pero se olvidaron. Y Jesús les está haciendo recordar en ese momento. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les digo, ¿cómo? ¿Aún no entienden? ¿No entienden que con mi poder he multiplicado esos panes y esos peces? Y ustedes están discutiendo que solamente porque han traído un pan nos va a faltar el pan. ¿No entienden ustedes? Hermanos, porque ellos todavía no estaban desarrollados sus sentidos espirituales, su mente. Cuán importante, hermano. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener y desarrollar una mente espiritual? Lo primero es que tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento se da cuando una persona cree en Jesucristo. Cree que murió, que fue sepultado y resucitado, y se arrepiente de sus pecados. Entonces esa persona en ese momento nace de nuevo. Jesús lo dijo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento que cree, en ese momento la persona nace de nuevo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más? Si ya hemos nacido de nuevo, tenemos que someternos al Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos va a enseñar todas las cosas, hablando del Espíritu Santo. Entonces, para eso tenemos que someternos al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque solamente vamos a entender las cosas espirituales por medio de la iluminación que el Espíritu Santo produce en nuestra mente para entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se pueden entender con una mente natural. Es por eso que muchas personas no entienden por qué nosotros ahora predicamos de Jesucristo. No entienden por qué hemos dejado el licor, hemos dejado las fiestas, hemos dejado la idolatría, hemos dejado la brujería, la hechicería, hemos dejado tantos pecados. Porque ellos ya no vamos conforme a la corriente de este mundo. Ellos no entienden que es Dios quien ha transformado nuestras vidas. Entonces su mente natural no les ayuda a poder percibir qué ha pasado con nosotros. Entonces dicen, nosotros se han vuelto fanáticos, les han lavado el cerebro, les han engañado, ya se volvieron, aleluya, hasta se burlan de nosotros. Pero bendito sea el Señor, que nosotros ahora que hemos nacido de nuevo, podemos entender las cosas que son de Dios, las cosas del Espíritu Santo. Podemos entender las cosas espirituales y vamos creciendo en esa capacidad de comprender, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. La tercera forma de poder alcanzar o desarrollar una mente espiritual es renovando nuestra mente. Dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tú tienes que renovar tu entendimiento, tu manera de pensar. Tienes que sacar lo viejo para poner lo nuevo, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Renovar significa cambiar, sacar lo viejo, lo que no sirve, para poner lo nuevo, que es la palabra de Dios en nuestra mente. Y la otra cosa también que es importante para desarrollar esa capacidad
de tener una mente espiritual es que tenemos que alcanzar madurez espiritual. Y esa madurez espiritual va a venir a la medida que nosotros nos rindamos a Dios y también nos sometamos a la palabra de Dios cuando la meditamos, cuando la practicamos. Dice en 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, es una sabiduría. Esa capacidad de ver las cosas espirituales es una sabiduría que viene de parte de Dios, pero ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez espiritual. ¿Se da cuenta? Tenemos que crecer espiritualmente. Y es una sabiduría para los que han alcanzado, dice, esa madurez espiritual. Porque en el camino del Señor hay niños en Cristo, creyentes que no han desarrollado, no han crecido espiritualmente, se han quedado en una estatura espiritual. Pero los que han alcanzado la madurez espiritual, ellos tienen esa capacidad de entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, mis amados hermanos y amigos, podemos ver claramente aquí en los discípulos que ellos tenían limitaciones en su mente para comprender las cosas espirituales. Pero todo esto cambió, ¿sabe cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y las Escrituras les fueron abiertas. Y ellos pudieron comprender y entender las cosas espirituales, las cosas de Dios que son un misterio para el mundo. Pero para los que estamos en Cristo, es sabiduría de Dios. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere guiarnos en todo tiempo. Mis amados hermanos, necesitamos que nosotros dejemos de tener esa mente carnal, esa mente natural, y Dios quiere que tengamos una mente espiritual. Que el Señor nos ayude, porque solo así vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ya no tener una mente natural, sino una mente espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche, por tu palabra, Señor, por tu presencia. Ya no queremos ser, Señor, niños espirituales, sino maduros espirituales. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. También, Señor, oramos por Nicolás Otrilla, por Liliana Costa, por Nolita Maguiña, por Max Huerta, por Paulino Vicente, por Marisol Carpio, por John Campo, por Justine Basilio, por Carlos Zabaleta, por Karina Vilca, por su bebé, y por nuestro hermano Félix Malpartida, y por la familia de nuestra hermanita Teodora, que el día de hoy fue sepultada. Padre, en el nombre de Jesús oramos por estas necesidades. Te suplicamos que traigas sanidad, que traigas, Señor, restauración, que traigas vida, que traigas salvación, y que toques el cuerpo de aquellos que están enfermos, que están en sus casas luchando con esta enfermedad. Consuela el corazón de la familia de nuestra hermana Teodora, Padre. Te suplicamos, Señor, por cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay sanidad. Ayúdanos, Señor, a dejar esa mente natural y tener una mente espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos todas estas peticiones, Señor, todas estas necesidades, Señor, en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom.